Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana Borunda, soy directora y fundadora de Scholastica. Hoy platicaremos sobre cómo elegir la universidad correcta para estudiar tu posgrado. Una pregunta que frecuentemente nos hacen es: estoy finalizando mi licenciatura y me interesa estudiar mi posgrado en Harvard, probablemente un MBA. ¿Qué me recomiendan? Lo importante no es entrar a X o Y programa, por muy popular que sea o por mucho que sea la opción que tienes tú ahorita. La pregunta correcta que te tienes que hacer es: ¿cómo puedo alcanzar mi realización profesional a través de esta opción u otras opciones que también existan? Entonces, hay varios caminos que te llevan a Roma. Lo importante es entonces identificar cuál es tu Roma, qué significa ese Roma para ti, y si tú identificas eso se convierte en el faro que te va a dar la luz para encontrar varias formas de conseguir ese objetivo. Una vez que defines qué te puede ayudar o qué te llevaría a conseguir tu realización profesional o qué significa para ti la realización profesional, puede ser que te des cuenta que un posgrado te puede ayudar a alcanzarla más rápido o incluso es algo muy necesario para poder alcanzarla. En ese caso, si llegas a esa conclusión, la siguiente pregunta es: ¿dónde lo estudio? ¿Lo estudio dentro de mi país o busco estudiarlo fuera de mi país? Obviamente, para cualquiera de las dos razones hay ventajas y desventajas. El proceso para ir a estudiar al extranjero puede llegar a ser más complicado. Obviamente, el costo de los programas puede llegar a ser mayor, aunque no necesariamente que estudiarlo dentro de tu país, pero también te da otras cosas que son importantes dentro de la realización profesional, como el tener experiencias internacionales. Cuando estudias en tu país, muchas veces también te enfrentas a que tienes un título dentro de un mercado laboral donde hay más personas con ese mismo título. Entonces, el nivel de competitividad, de competencia para ti puede ser mucho mayor porque hay menos diferenciadores. Si lo estudias fuera, hay otras cosas que tienes que empezar a considerar. Una de las primeras es dónde estudiarlo. Si lo estudias dentro de tu región, digamos dentro de América Latina, si lo estudias en Europa, si lo estudias en Asia o si lo estudias en Estados Unidos o Canadá. Vamos a analizar uno por uno las diferentes regiones con algunos pros y contras que te podrían ayudar a identificar cuáles regiones pueden ser regiones más fértiles para ti para ir a hacer tu posgrado en el exterior y capitalizar esa experiencia para conseguir tu realización profesional a largo plazo. La primera región sería la más cercana, América Latina. Si tú eres colombiano o eres mexicano o chileno, peruano, pues tienes la opción de estudiar dentro de Latinoamérica tu posgrado, a lo mejor fuera de tu país, pero una de las ventajas es que en estos otros países pues van a hablar español también y además hay bastante cercanía cultural. ¿Cuáles serían algunas de las desventajas? Yo creo que una de las primeras es el hecho de que el posgrado va a ser en español. Entonces, si dentro de tu realización profesional o tu proyecto profesional quieres estar en equipos internacionales o te interesa también tener un perfil global, creo que esta región no te va a acercar tanto a eso, porque sí vas a conocer personas de la misma región, pero no necesariamente vas a tener equipos internacionales. De hecho, muchos de estos programas de posgrado desalientan o no tienen tantas opciones para construir experiencias internacionales. Muchos de los planes de estudio, y esto depende del programa al que quieras irte, pero muchos de los planes de estudio pasan bastante tiempo sin renovar y generalmente esto ocasiona que no estén en la punta de lanza, que lo que estés aprendiendo no necesariamente te esté llevando a aprender lo más nuevo, lo más importante. Y creo que ahora, justo con el tema de la pandemia, pues resulta ser muy relevante porque hay muchos mercados, muchas industrias que están cambiando, que están sufriendo bastantes transformaciones. Y esto genera que el perfil de los profesionistas que vayan a lograr tener ventajas en estos nuevos cambios sea un perfil de alguien que tenga muy claro el tema de la innovación, del tema de emprendurismo, el tema de conocimientos de punta de lanza. Y los planes de estudio de muchos programas en Latinoamérica no han tenido ese rigor para estarse renovando muy seguido.
De entrada parecería que son menos costosos, sin embargo hay menos opciones de beca para estudiarlos. Entonces eso se convierte al final de cuentas en que puede ser que te vayas a estudiar a otro lado y tengas una muy buena beca que en estos programas no vas a tener. Y al final de cuentas, las universidades latinoamericanas en general no están reconocidas entre las mejores del mundo, ¿no? Algunas universidades están, sobre todo universidades grandes como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Sao Paulo, la Católica de Chile, están dentro de los rankings, pero pues están dentro de las 200 mejores. Una cosa que puedes tú conseguir con un buen posgrado es irte a estudiar la maestría o el doctorado a una universidad que esté dentro de las 50 mejores del mundo. Entonces, hay veces que uno piensa, pues va a ser más fácil entrar aquí que a otros programas, no necesariamente, y creo que al final, si tú lo piensas en función de qué programa me va a llevar a conseguir mi realización profesional, me va a ayudar a conseguir mejores trabajos a largo plazo, me va a ayudar a estar mucho más preparado para tener mejores oportunidades. Si esa es la pregunta, entonces tienes que buscar y mapear todos los programas del mundo. Otra opción que puedes tener para explorar programas sería Europa. Europa, obviamente, hay muchos países, hay mucha diversidad cultural, hay países en donde tienen reglas migratorias distintas que en otros. Entonces también es importante no nada más pensar como en Europa que todo va a ser igual. Cada uno de los países tiene una gran diversidad de programas y también reglas muy específicas, sobre todo si tú, como parte de tu proyecto, es quedarte a trabajar en alguno de estos países por lo menos un par de años. En este caso te diría que dependiendo del mercado laboral al que tú quieras ingresar después de tu posgrado, tienes que también pensar en el programa y qué tan atractivo va a ser ese posgrado para el mercado laboral al que vas a regresar. Por ejemplo, te puedes ir a una gran universidad en Holanda, te puedes ir a una gran universidad en Ucrania o en Checoslovaquia, pero el problema es que si tu plan es regresar a tu país, vas a llegar con un título que no van a saber ni pronunciar. Entonces tienes que estar seguro que el título y lo que estás estudiando realmente va a ser replicable para el mercado laboral al que vas a regresar tú. Que las personas que vean tu CV no van a decir, híjole, pues quién sabe dónde está esta universidad, nunca la había escuchado, no la puedo ni pronunciar, y entonces eso te llegue a afectar a ti. Pero sí hay muy buenos programas, incluso en estos países en específico. Te diría que los programas europeos, una de sus ventajas es que son muy internacionales, son de los programas de hecho que más porcentaje de alumnos tienen que vienen de otros lugares, vienen además de todo el mundo, Latinoamérica, mismo Europa, Asia, África. Entonces eso te da sí enriquece tu experiencia porque vas a tener compañeros de todos lados. Otra cosa es que típicamente los posgrados son más cortos. Entonces si tú tienes la preocupación de que no me quiero ir a estudiar 2 años una maestría porque voy a perder experiencia profesional o porque no me puedo ir tanto tiempo, pues el hecho de que sean más cortos puede ser una ventaja para ti. Esto obviamente es ventaja o es una desventaja, ¿no? Dependiendo de tus circunstancias personales y profesionales y de lo que decíamos, de lo que quieres conseguir con el programa. Tienes oportunidad de hacer estancias y viajes recreativos a otros países. De hecho, muchos de estos programas tienen intercambios con programas en Estados Unidos. También el costo de vida en Europa es bastante alto. Lo que decía del tema migratorio, o sea, hay países que tienen mejores políticas migratorias para estudiantes internacionales que otros. Entonces, eso también hay que poderlo revisar antes de decidir irte allá, sobre todo si tu plan, como decía, es ya sea quedarte o por lo menos quedarte a trabajar un par de años. A veces, aunque tengan una buena política migratoria, si el idioma del posgrado puede ser que sea en inglés, pero ya el idioma de trabajo va a ser, no sé, alemán o francés. Y en ese caso, si tú no hablas muy bien el alemán o no hablas muy bien el francés, aunque tengas el permiso para quedarte, va a ser difícil conseguir un trabajo para después, porque no tienes el idioma o no manejas el idioma al punto que ellos lo necesitan y lo quieren para decidir contratarte, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, hasta octubre de 2020, que estamos hablando de no hace tanto tiempo, si tú querías estudiar tu posgrado allá, te podías después del posgrado quedar solamente 4 meses. Necesitabas tener un trabajo que te pagara cierto número de libras
esterlinas para poderte quedar. No aceptaban cualquier trabajo. Pero a partir de octubre de 2020 hicieron un cambio en donde si tú te gradúas de un posgrado de allá, te puedes quedar 2 años a trabajar después de tu posgrado de manera legal y después pues ya te regresas a tu país. Entonces hay ciertas ventajas. En Holanda, por ejemplo, también les gusta mucho tener estudiantes internacionales. Entonces eso genera que haya buenas ofertas de beca. Hay oficinas en varios países donde tienen gente especializada para hablarte de los posgrados en los Países Bajos. En Alemania, por ejemplo, también el costo de los programas no es tanto como sería en otros países, ¿no? Entonces, pero sí tienes que pensar en función de qué tanto puedes tú, o sea, hacer el cambio para allá, el mercado laboral allá, y si el plan es regresarte, qué tanto ese posgrado va a tener un valor dentro del país en el que tú estás. No asumas que porque es un posgrado en el exterior ya te van a pagar como si estudiaste en el exterior, ¿no? Mucho depende del posgrado en sí y de que lo conozcan. Además, otro tema es que en ciertas disciplinas específicas, el tema de la tecnología e innovación no está al mismo nivel que en posgrados en otros países como en Estados Unidos. Esto tiene que ver un poco con el ADN de riesgo y de entrepreneurship que tienen los países europeos contra, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? En Europa hay cierta animadversión contra este tema de tecnología e innovación, y en Estados Unidos realmente es parte de su espíritu emprendedor de no le tienen miedo al fracaso, no le tienen miedo al riesgo. Entonces esto genera en ciertas disciplinas, como decía, que no estén al mismo nivel en temas de tecnología, de entrepreneurship, de innovación, que pueden ser, si son tus temas, puede ser importante que entonces estudies en otro lado. Otra posibilidad, sobre todo si tienes un espíritu aventurero, serían las universidades en Asia. En Asia es enorme y no es lo mismo estudiar en Taiwán, en Singapur, en China, que estudiar en Japón o estudiar en India. No es enorme. Incluso en India, pues hay miles de opciones también. ¿Qué tendrían las universidades asiáticas? Y en específico, platiquemos de universidades como chinas o japonesas o universidades en Singapur, en Taiwán. Estos programas, la cantidad de universidades asiáticas y el nivel de las universidades asiáticas va en aumento. Muchos de estos estudiantes, muchos estudiantes internacionales que van a estudiar allá van a tener una muy buena experiencia internacional, más obviamente hacia Asia, no tanto una experiencia occidental, pero tampoco es indudable que estudiar en un lugar como China te va a permitir generar vínculos que tiene, si tu plan profesional tiene que ver con voltear a Asia y a China en específico, pues te puede traer grandes ventajas. Muchas universidades chinas, por ejemplo, tienen convenios con universidades americanas. Entonces, incluso tienen campus, estas universidades americanas o incluso europeas también tienen campus en Asia. Entonces, tú puedes estudiar en Duke y también estudiar en su campus que está en China. O puedes estudiar en el INSEAD, que tiene un campus en Singapur. Entonces, esto te permite que si tú tienes un perfil global o si estás interesado dentro de tu proyecto profesional en conocer y tener más relaciones, un puente hacia Asia, creo que estos programas pueden ser muy prometedores y pueden ayudarte a generar ese puente. Tienen muy puesta la vista hacia el tema internacional. Están, como decía, teniendo estos convenios con universidades de mucho prestigio en Europa y Estados Unidos. Entonces, generando campus ahí internacionales. Están generando buenas opciones de becas también. De hecho, hay una beca que está ahorita promocionándose para hacer tu posgrado. Te lo pagan completamente y tiene el prestigio, por ejemplo, de Fulbright, de Rhodes Scholars. Es una beca específica para estudiar allá. Entonces, ¿cuáles serían algunos temas a considerar si te interesa revisar programas en Asia? Lo principal es que los posgrados van a ser en inglés, entonces realmente la experiencia va a ser en inglés. Te convendría aprender el idioma porque al final de cuentas para vivir en el mundo normal ya fuera del campus vas a tener lo que saber, y a la par, si tu plan a largo plazo es también generar estos puentes con el continente, finalmente necesitas tener también fuerte el idioma, sobre todo si estás pensando en China. ¿Cuáles serían otras de las barreras? Pues estas barreras culturales pueden llegar a ser un tema, sobre todo si no tienes ese perfil aventurero de flexibilidad, pues obviamente es mucho más lejos, estás mucho más lejos de tu país y bueno, eso hay menos latinoamericanos yéndose a estudiar allá, entonces esa parte pues tendrías que considerarla, pero creo que es simplemente saberlo, ¿no? Algunos de los temas donde las universidades, sobre todo chinas, han tenido
cierto tipo de problema, ¿no? Tienen muy buenos campos, hay muy buena innovación, tecnología. Sin embargo, pues están en un régimen, obviamente, en donde tienen mucha más censura, ¿no? Entonces no vas a encontrar un campus que va a estar 100% abierto a la libertad de expresión. Entonces creo que sirve para estudiar ciertos temas, para otros no, y al final de cuentas, pues el tema de esta libertad de expresión puede ser un tema. Creo que también es importante ver en función del enfoque, de lo que quieres hacer después, porque, por ejemplo, si estás pensando en irte a estudiar una parte allá y después irte a estudiar otra parte a Estados Unidos. De hecho, muchas universidades, sobre todo en China, están apostando por talento latinoamericano. Algunos de nuestros estudiantes en Scholastic están recibiendo ofertas de becas para estudiar no solamente el posgrado, sino un certificado, un diplomado en China con becas 100%, ¿no? Sobre todo en países como Bolivia, les están dando mucho empuje para que estudien allá temas como aeronáutica, temas de tecnología. Entonces, existe esa apertura de China que quiere atraer talento latinoamericano e incluso también pues impulsar un poco más el conocimiento y la cultura china en Latinoamérica. Esto tiene obviamente sus pros y sus contras, sobre todo dependiendo de cuál es tu objetivo final a largo plazo. Si, por ejemplo, al final quieres irte a estudiar a Estados Unidos o si quieres tener un perfil que sea más hacia Occidente, pues también hay que considerarlo en función de eso. Por eso es tan importante el tema de la pregunta del inicio, ¿no? No pienses en función de qué quiero entrar a Harvard o quiero hacer un MBA, sino piensa en función de qué es lo que quieres hacer, para qué lo quieres conseguir, cuál es tu proyecto a largo plazo. Eso te va a llevar a tomar mejores decisiones. De entrada, si te conviene o no un posgrado, puede ser que no. Y la otra es cuál posgrado y en dónde te conviene más. Y con eso entraremos a platicar más sobre los programas en Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá, pues de entrada, una de las ventajas que tienen es que son parte de América. Entonces, muchos de los temas incluso de los temas que les importan y de los problemas que tienen que solucionar en Estados Unidos y en Canadá tienen que ver con Latinoamérica. Entonces, hay una relación mucho más cercana. Los problemas son, de cierta forma, no exactamente los mismos, pero nos involucran a ambos. Y además, pues también Estados Unidos, Canadá tienen muchos vínculos que van más allá del cultural o del académico, que unen con Latinoamérica, económicos, incluso familiares. Muchas familias tienen en la misma familia gente que es americana y gente que es mexicana. Compartimos frontera en el caso de México y Estados Unidos. Entonces, también existe toda esta cultura, toda esta historia. Eso se traduce en muchas ventajas para estudiar en Estados Unidos y Canadá como latinoamericano. Regresemos, por ejemplo, al tema de Inglaterra. En Inglaterra puedes encontrar muy buenos posgrados, por ejemplo, en temas sociales o de políticas públicas. Por ejemplo, está Oxford, está Cambridge. Tienen un perfil muy interesante en temas de research. Sin embargo, mucho del enfoque de Inglaterra, cuando voltea a ver a países en vías de desarrollo o países como México, como Colombia, como Perú, como India, como África, cuando voltea a ver esas regiones, inmediatamente piensa en los países que eran colonias inglesas. Entonces, primero va a voltear a ver a India, primero va a voltear a ver a algunos países en África, que va a voltear a ver a México, Perú, Colombia. Entonces, cuando tú vas como latinoamericano a estudiar allá esos temas, puede ser que el gran enfoque de muchos de los casos prácticos que vas a ver o de la investigación o el enfoque mismo de los profesores va a estar más hacia la parte de estos otros países que tú y yo sabemos que no son tan similares a nosotros. O sea, a lo mejor habrá cosas que tengamos en común con Zambia o con Nigeria, pero realmente no somos iguales, ¿no? No es tantas cosas en sí. Entonces, pues vas a aprender cosas sobre políticas públicas, implementación de programas que no van a ser totalmente relevantes para tu contexto y tu realidad como latinoamericano. Eso no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, al tener tantos temas en común, al tener tantos incluso problemas que se tienen que resolver de manera conjunta, o sea, el tema de migración no se va a resolver solo en Estados Unidos. Se involucra a México, se involucra a Centroamérica, o sea, realmente es un tema de la región.
Entonces, eso genera que estos centros académicos y de investigación tengan mucha gente que conoce muy bien Latinoamérica y que realmente incluso tienen una visión muy, como son centros académicos, muy objetiva incluso de lo que es Latinoamérica, porque no estamos hablando solo de la parte política, sino la parte de research y académica. Entonces, eso te da a ti la oportunidad de que cuando vas a estudiar allá, sí tengas esas buenas prácticas, esas políticas públicas implementadas a la realidad que conoces, que te ayuden a ti a generar mejores prácticas o un conocimiento que es totalmente aplicable a tu región. En el caso de lo que hablábamos de los mercados laborales, pues si tú regresas a Colombia, regresas a Perú, regresas a México, regresas a Chile, el mercado laboral ubica y valora estos posgrados, ¿no? Sobre todo los estadounidenses. O sea, sabe que es Harvard, sabe que es MIT, sabe que es Stanford. Entonces vas a llegar con tu título y tu CV con no sé, con MIT y no van a decir, ay, no sé pronunciar esto, ¿no? Como lo que decíamos de algunas europeas. Lo van a conocer. Entonces te da un perfil que es valioso también dentro de tu país y valioso dentro del país y la región en la que estarías estudiando. Y además que es valioso globalmente, porque estas universidades, muchas de estas universidades tienen ese prestigio global que pocas universidades tienen. Algunas europeas lo tienen, pero son menos, ¿no? O sea, a lo mejor estamos hablando de 5 o 6 programas en Europa y en Estados Unidos estamos hablando de 20, 30 programas que tienen ese prestigio. Entonces, hay más opciones de dónde escoger. Tienen también una cantidad inigualable de recursos y si tú revisas, por ejemplo, los fondos que tienen las mejores o las 10, 15 universidades más reconocidas de Estados Unidos son inmensos, son 3, 4 veces mayor que los fondos que tiene, no sé, Cambridge y Oxford. Entonces, esos fondos obviamente son recursos de los que tú como estudiante vas a poder acceder, ¿no? Esos son recursos que te dan para hacer un internship, que te dan para hacer viajes, o sea, ellos mismos puedes aplicar ya que estás ahí a becas para irte a hacer un viaje o un internship a otro lugar y te lo paga la universidad. Digo, haces el proceso de la beca, pero te lo pagan ellos, ¿no? Muchas de estas universidades tienen grandes programas de incubación de empresas, entonces tú como estudiante puedes acceder a esos fondos para empezar tu empresa y eso pues finalmente te lo dan estas grandes universidades. El tema del financiamiento, sobre todo para posgrados en Estados Unidos, se podría ver de entrada, se puede ver desalentador, ¿no? O sea, realmente los programas en Estados Unidos suelen ser mucho más costosos y además son de más tiempo que los de otras regiones. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de estos programas tienen becas a las que tú puedes acceder, pero no te van a dar la beca hasta que te hayan aceptado. Muchas de estas becas ni siquiera postulas, o sea, tú te aceptan al programa y una vez que te aceptan, te dan con la carta de admisiones una oferta de beca. Y por ejemplo, a mí, cuando yo estudié mi maestría en la Universidad de Harvard y cuando yo recibí mi carta de admisiones, me llegó con una oferta de beca. Una beca a la que yo no postulé, o sea, me llegó como parte de mi paquete de admisiones. Obviamente estaba muy feliz. Pero por ejemplo, en este ciclo, en el último ciclo de admisiones de los estudiantes que trabajaron con Escolástica, pues alrededor del 70-75 le ofrecieron una beca como parte de su admisión. Y algunas becas fueron del 100%, o sea, completamente pagado toda la manutención y la colegiatura. Uno de ellos, por ejemplo, entró justamente a la Universidad de Harvard. Entonces, otros con $100,000, $120,000. Entonces, parece que si yo entro y veo cuánto cuesta la colegiatura del posgrado, digo, no voy a poderlo pagar. Pero el tema es que si no apliqué, no levanté la mano y entonces pude haber recibido una beca. Entonces, esta parte de que es desalentador lo es, pero es un poco por no entender bien el proceso. Primero tienes tú que probar que eres bueno y ya que pruebas que eres bueno y que eres de los mejores, entonces vas a conseguirla. Y eso es simplemente pues también parte de hacer bien el proceso. Esto de la pregunta que les decía de la realización profesional, de para qué quiero el posgrado, es importante incluso para hacer tu proceso de admisiones, porque yo no puedo decirle a Harvard, y regresando al tema de que qué me recomiendan si quiero entrar a Harvard, pues te diría que a Harvard no le vayas a decir, quiero entrar a Harvard por su prestigio, porque son de las mejores universidades. Eso pues ya lo saben y realmente pues no estás diciendo nada de por qué tú tendrías que entrar a Harvard. Y para poder convencerlos de que tú tienes que entrar, pues lo primero que tienes que poder decir de manera muy elocuente, muy clara, muy concisa es ¿para qué te va a servir? ¿Por qué necesitas Harvard? ¿Para qué? ¿No? Y parte de eso es pues también luego probar la otra parte que es ¿por qué tú? ¿No? Pero ¿para qué te va a servir? Y eso es parte de la realización profesional, de entender el objetivo, ¿no? En las universidades americanas tienen tantos recursos que también tienen muchísimas opciones dentro del programa.
O sea, no tener la claridad sobre qué es lo que quieres hacer te puede perder en el enfoque. Y entonces llegas a una universidad de estas y resulta que hay tantas buenas opciones que no sabes qué hacer y desperdicias tus 2 años. Entonces también esta parte de entender qué es lo que quieres hacer te va a ayudar para tener el enfoque de poder aprovecharla bien. La otra es que también hay veces que se pierde un poco la noción de lo grande que es Estados Unidos y en este caso también de lo grande que es Canadá. Es incluso más rápido llegar de México a Colombia que llegar de San Francisco a Boston o de Vancouver a Montreal. Entonces, realmente la diversidad que existe de posibilidades de posgrados y la diversidad también cultural que existe entre las diferentes regiones hace que sea todavía más importante poder entenderte a ti muy bien para saber cuál es la región y la universidad que mejor te va a ayudar a potencializar el posgrado para conseguir tus objetivos a largo plazo. Pensando en este tema, pues no es lo mismo, por ejemplo, estudiar ciertos temas como a lo mejor hablando del de políticas públicas, que decíamos comparando Estados Unidos y los centros que existen en Estados Unidos contra Inglaterra. Tampoco es lo mismo estudiar este mismo tema de políticas públicas en Boston, en Chicago, en Washington o en Nueva York, que estudiarlo en San Francisco o en Los Ángeles, donde el enfoque es en la parte del noreste de Estados Unidos, el tema va a ser más político y económico. En la parte de California, el tema va a ser más sobre como más de migración, más de sustentabilidad. A lo mejor aquí van a estar estudiando gente que está más en secretarías, en embajadas, y en el otro lado va a estar gente, o sea, no necesariamente es así de claro la diferencia, pero sí el enfoque es un poco diferente. Aquí va a ser más un tema de sociedad civil, ONGs, gente que lleva temas de migratorios o incluso el perfil de la persona va a ser diferente, ¿no? Del estudiante en un lugar y en otro. En cuestión de Canadá, creo que ahí, como para diferenciar Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos, como decía, tiene muchos programas, hay una gran diversidad, hay muchas universidades buenas, tienen muchos más recursos. En el caso de Canadá, con estudiantes internacionales, hay varias consideraciones que tienes que tener. La primera es que Canadá es un país que tiene muchísimo territorio y no tiene tanta gente. Y tiene la ventaja geográfica que pueden ellos decidir a quienes aceptan, porque no hay o sea, no es como tienen Estados Unidos como frontera y océanos, y Alaska, ¿no? Pues que es Estados Unidos también. Entonces es muy difícil que alguien llegue a Canadá y entre a Canadá de manera ilegal, sin permiso para quedarse. Tiene que entrar a fuerzas por aeropuerto o por Estados Unidos. Eso hace que Canadá, a diferencia de Europa, a diferencia de Estados Unidos, pueda seleccionar de una manera más ordenada a quién deja entrar y quién quiere para un proceso de migración. En este sentido, el posgrado o estudiar un posgrado se convierte para Canadá en una manera muy ordenada, muy atractiva de atraer talentos de otros países, porque necesitan gente y quieren gente joven, bien educada, que al final del día contribuya a la economía canadiense. Entonces, si tú estudias tu posgrado en Canadá, a través de tu posgrado tú te van a dar un permiso para trabajar allá de manera legal y ese permiso te lleva a poder entrar a un proceso en donde podrías conseguir la residencia permanente y a través de la residencia permanente poder conseguir la ciudadanía canadiense. Entonces, a diferencia de muchos otros países, y digo, no es el único país que lo tiene, hablando de Asia no hablamos, o sea, tampoco hablamos de Australia, de Nueva Zelanda, que tienen un proceso también similar, como muy atractivo para si tu plan es emigrar, pero en el caso de esos dos países, pues en el tema que les decía cultural, de los lazos que estamos en América, pues empieza a ser también relevante, ¿no? Entonces, Canadá te permite hacer este proceso como parte de tu posgrado, ¿no? Entonces, esa es una ventaja si tu plan profesional es emigrar, ¿no? Si quieres emigrar, tiene eso. Si tu plan es regresar a tu país, tiene buenas universidades que son reconocidas en Latinoamérica, entonces también tiene esa opción, pero además tiene la ventaja de que si tu plan es emigrar, también hay una forma de hacerlo. Y como para Canadá es una forma de atraer buenos talentos, también tienen un buen programa de becas, porque quieren esos talentos y porque el posgrado es una forma de atraerlos y que ya se queden en Canadá. Entonces también tienen buenas becas para internacionales. Entonces es una buena opción.
es una opción muy competitiva por lo mismo. Aunque los programas a lo mejor tú digas, híjole, entrar a tal universidad en Canadá no va a ser tan difícil como entrar a tal universidad en Estados Unidos, o sea, no sé, Stanford, MIT, a estos programas, resulta que por el hecho de que muchos quieren emigrar, el nivel de los que aplican es muy bueno y aplican muchísimos y cada vez aplican más. Entonces, eso no quiere decir que sea más fácil entrar, pero pues es una opción y es una opción a voltear a ver si tu proyecto profesional te lleva hacia querer eso. En Estados Unidos, los procesos suelen ser muy competitivos, sobre todo para estas universidades ultra elite o ultra competitivas, y justo es porque atraen a los mejores talentos del mundo, ¿no? Pero pues es un proceso que también incluso pues te da todos estos beneficios, ¿no? Creo que un poco lo que ha pasado o pasó en Estados Unidos en estos últimos años es el tema del clima político, ¿no? O sea, muchos decidieron no postular a Estados Unidos por el tema político, ¿no? Y lo que estaba pasando en el país. Creo que, bueno, algunos de esos estarán o sea, si la decisión, o sea, el problema de no tener claro para qué y por qué quieres estudiar en cierto lugar es que entonces te distraes con otros factores. Y si bien el factor del clima político pudo haber sido muy relevante hace 2 años, a lo mejor dentro de 3 años ya no lo va a ser tanto y tu posgrado lo vas a tener toda la vida. Entonces, por eso es importante verlo en función de no las coyunturas, sino lo que quieres hacer después. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 15 años? Pues ya hablamos de términos generales, de ventajas, desventajas de Asia, Estados Unidos, Europa, Canadá. Puede ser que algunos de ustedes estén considerando también América Latina como una opción para estudiar en el extranjero. Igual y no dentro de su país, sino pensando en soy peruano, me quiero ir a México, me voy a ir a Colombia, me voy a ir a Chile. Aquí también hay ciertas ventajas y desventajas. Retomando el tema de que hablamos al principio de entrada, pensar en me voy al extranjero o me quedo en mi país, lo que decía un poco es que el mercado laboral, pues va a haber más gente con tu mismo diploma en tu país y eso te quita un poquito de competitividad o diferenciadores. Obviamente lo que hace un perfil fuerte no es solamente el posgrado, sino es el complemento de la experiencia y todo, ¿no? Pero pues vas a tener que trabajar más en esa parte que en el posgrado en sí. Pero igual estás pensando en sí irte a otro país, pero dentro de Latinoamérica. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de esto? Bueno, yo creo que pues la primera ventaja, que podría también hablarse de una desventaja, es que los posgrados van a ser en español, tu vida diaria va a ser en español, que sería un poco lo mismo en España, aunque algunos de los posgrados en España los hacen en inglés, pero en Latinoamérica sería en español. Eso pues es una ventaja si tú no te sientes muy bien con el inglés. Es una desventaja justamente por el mismo tema, porque parte de lo que te da un posgrado en el exterior, sobre todo cuando es un posgrado en inglés en sí, es que cuando alguien vea tu CV va a decir, bueno, por lo menos sé que esta persona habla bien inglés, porque ya hizo un posgrado en este lugar. Eso no pasaría si lo estudias en Latinoamérica y además pues creo que al final de cuentas un perfil global y sobre todo ahora que hay más opciones de teletrabajo, funciona el hecho de que tú practiques y de una vez lo aprendas bien si es que no lo tienes bien todavía. Algunas cosas que pasa con los programas en Latinoamérica es que no todos alientan las experiencias internacionales. Entonces, así como los europeos tienen un gran número de estudiantes internacionales, hay muchos intercambios que pueden hacer con otras universidades en el exterior. En los posgrados de Latinoamérica no existe tanto eso. La mayoría de los que los van a estudiar van a ser gente del mismo país y te diría que en general de la misma ciudad. Y no va a haber tantas opciones de hacer intercambios o experiencias internacionales ahí. Otro tema, y este es dependiendo un poco también de la universidad y demás, pero hay un poco menos o sea, los planes de estudio no se renuevan tan seguido, ¿no? Y generalmente esto es un problema sobre todo cuando estás saliendo, tú vas a estar estudiando después de una pandemia, ¿no? Entonces, donde ha habido tantas disrupciones, ha habido tantos cambios, se han transformado industrias, que es importante que el plan curricular que tú estés viendo esté tomando en cuenta estos cambios. Los planes de estudio pueden pasar en muchas universidades mucho tiempo sin que se renueven. Muchas veces hay cierta ausencia de recursos que se traducen en beneficios reales, hay menos opciones de beca, entonces sobre todo para estudiantes extranjeros estudiando en otro país latinoamericano no hay tantas opciones, entonces también eso puede ser al final pareciera que estás pagando menos, pero resulta que acabas pagando más por esto, ¿no? Y en general las universidades latinoamericanas, ya si estás viéndolas en el contexto internacional y global, pues no están dentro de las 50 mejores. Entonces parte de lo que se
trata conseguir con este posgrado es imaginarte, o sea, de entrada tú te tienes que imaginar que puedes entrar a alguna de estas universidades, que sí está a tu alcance entrar a una de las 50, 100 mejores universidades del mundo, si no es que 20 mejores universidades del mundo. El primero que se la tiene que creer eres tú. Entonces, una vez que te imaginas así, es pensar qué tengo que hacer para conseguirlo, ¿no? ¿Cómo puedo tener acceso a estos programas? Entonces, de entrada, puede ser que algunas de estas universidades latinoamericanas no te den eso. Algo que sí te pueden dar, y sobre todo si tú tienes un perfil local y quieres tener un perfil regional, o sea, no sé, a lo mejor eres colombiano y trabajas en la región andina y entonces te sirve tener un poco más de contacto, de contactos y de conocer y entender mejor la cultura, no sé, en Perú, bueno, igual tiene sentido estudiar allá para conocerlo, ¿no? No sé, tu empresa familiar quiere tener contactos o tener un mayor alcance o entrar o introducirse a otro mercado, pues a lo mejor sí tiene sentido que te vengas a estudiar a México o que te vayas a estudiar a Colombia, ¿no? En ese caso, pero son casos como muy específicos, yo te diría incluso que los mejores colombianos, los mejores mexicanos van a estar, o sea, bueno, en nivel de académico y de perfil profesional, pues muchos de ellos están yendo a estudiar fuera, ¿no? Entonces puede ser que tengas la red de contactos de latinoamericanos estudiando, no sé, en la Universidad de Chicago, sea mucho mayor que si estudias dentro de Latinoamérica. Pero para ciertos casos particulares puede funcionar bien estudiar el posgrado dentro de Latinoamérica. Al final del día, creo que si te vas a quedar con algo de la plática del día de hoy, te diría que lo importante aquí es que te hagan la pregunta correcta. La pregunta correcta es no es ¿qué me recomendarían para entrar a Harvard? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿qué quieres hacer con el posgrado? ¿Cómo te ves a largo plazo? Identifica tu Roma. Una vez que identificas tu Roma, te das cuenta que hay varios caminos para alcanzarla y empiezas a analizar las opciones de manera distinta. Obviamente ahorita solamente nos enfocamos en regiones y en pros y cons de diferentes regiones y lo vimos de una manera bastante general, ¿no? Dentro de estas regiones, lo que les decía, no es lo mismo estudiar en Berkeley que estudiar en MIT, no es lo mismo estudiar en una universidad en Alemania que estudiar en una universidad en Inglaterra o estudiar en una universidad china que una en japonesa. Entonces, sí hay diferencias y cada vez es ir profundizando más, pero pues esta es una manera de empezar a ver como el panorama de las opciones que hay y empezarte a informar sobre las diferencias entre unos y otros programas, que es un poco lo que hicimos el día de hoy, ¿no? Identificar esos diferentes lugares y a raíz de eso te van a salir todavía más dudas, pero es una buena manera de empezar a identificar los programas que te pueden ayudar a conseguir eso y a darte cuenta que hay más de un camino que te lleva a Roma. Muchas gracias por escucharnos. Si disfrutaste el podcast, te invitamos a suscribirte. Este es, de hecho, nuestro primer episodio, así que agradecemos mucho tu presencia con nosotros. Si tienes dudas, también puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como @escolástica_GMAT-GRE y en LinkedIn y Twitter como Escolástica Prep. También puedes visitar nuestra página en www.escolasticaprep.com. Admissions Insights by Scholastica.